Bien, pues comenzaremos. Este es el último capítulo, chicos, que vamos a ver. No se olviden mandar el examen a los que les falta. He recibido muy pocos exámenes, creo que son 7. Disculpe, Dime, Mayerly. tiene que ser en látex, ¿verdad? Claro, esa es la idea. Tienes que sufrir. No, Inge, ya. Pare de sufrir. Ya sufrimos suficiente. No, falta. Estás en media carrera. Ay, Inge. Viene lo peor. No, es jodida la carrera, Mayerly. Esos ánimos, Inge, esos ánimos desaniman. No, tienes que meterle más bien, pues tienes que saber a lo que te estás metiendo. Yo era una niña Porque ingenua. estás a media carrera, así que no te desanimes, meterle con ganas. Pero es bonita la carrera, ¿no? Pueden ser lindas cosas. Ahora, la única desgracia de ustedes ha sido que esto de la pandemia, ¿no? No han podido hacer laboratorio durante 2 años y eso les va a afectar harto, chicos. Hartísimo les va a afectar. Les cuento con los de control 1, yo doy laboratorio de control 1. Los 2 años que hemos estado en la pandemia era todo por internet, hemos hecho simulaciones en Scilab, todo lo que se ha podido. Pero cuando hemos vuelto a las clases presenciales, los chicos están en cachinas, ¿no? O sea, no saben manejar nada, no pueden armar los circuitos como se debe, o sea, no saben qué pruebas hacer, están batallando grave, chicos. Así es que si pueden, estos días, o digamos en el receso, vayan al laboratorio, traten de hacer algo, ¿no? Para ponerse a nivel, porque si no, lo que viene delante de la carrera se hace harto laboratorio, ¿no? Y van a estar en problemas. Así es que no te desanimes, Mayerly. Sí, no estamos acostumbrados al uso de laboratorios, la verdad. ¿No es cierto? Sí, demasiado. Y es frustrante, pues, porque los chicos de control 1 yo les veo, o sea, nada les funciona. Y todo preguntan, ¿no? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Y eso deberían haber hecho en otras materias, ¿no? Entonces, les va a afectar, chicos, les va a afectar grave este tema de la pandemia. Entonces, ustedes van a estar como una especie de generación sándwich, ¿no? Pero esfuércense, porque la carrera es bien bonita, ¿no? Es bien bonita la carrera, se pueden hacer cosas hermosas y ves funcionando, entonces eso te anima, ¿no? Te da fuerzas a seguir. Por si acaso, chicos, les he estado mandando correos a los que me han mandado sus trabajos y me he equivocado de materia. Les he estado poniendo en la respuesta que era para ayer, pero no, es para hoy día, es el trabajo de sistemas lineales, ¿no? El examen en LaTeX. Así es que pueden seguir mandando. Inge. ¿Listo? Mira. Leslie, dime. O Marco. Leslie, dime. Ingeniero, no sé si nos puede dar un poco más de tiempo. Creo que el lunes nos llegó el correo y no sé si nos puede un poco más de tiempo para pasarlo a látex. Pero mira, ya han mandado. ¿Hasta cuándo quieres vos saber, Leslie? Inge, por favor, le estamos rogando. Porfa, Inge. Personalmente me ha llegado ayer, o sea, me ha salido la notificación a mí. ¿Pero por qué? En la noche, no sé, Inge, no sé. Porque mira, los que me han mandado ya son. Acá lo he puesto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 son. Se han mandado el jueves, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con ellos? ¿Les ponemos más nota, menos nota? Porque deberían mandarme cuántos, a ver cuántos han dado el segundo parcial. Deberían mandar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 exámenes debería tener.
Tengo hasta ahí, ¿te han visto? Muy poquititos. ¿Hasta cuándo quieres, Leslie? A ver. Marco. Buen día, Inge. Una consulta, perdón. ¿Qué correo llegó? ¿Qué tarea hay que presentar en LaTeX? No recuerdo haber escuchado. Techango, estabas duro. Les he dicho que las preguntas, a ver si me ayudan a La 2 y 3, Inge. la 2 y 3, no sé, del examen. Como ustedes ya tienen esto, les he dicho que me lo hagan la pregunta 2 y la 3 en LaTeX. Ese era el examen por internet. Y era para mandar hasta hoy día, ¿no? Inge, en lo personal, de verdad, a mí anoche me ha llegado la notificación Bien del raro, ¿no? correo. Y Inge, perdón. ahora me estaba ¿Cuándo poniendo a hacer enviaron? esta mañana. Ya, haremos una cosa, chicos. Yo no me hago problema. Lo que quiero es ayudarles a aprobar la materia y háganlo bien. Con el permiso de los que ya han mandado, está ahí Aarón Portanda, está Aarón Rojas, Alan Huanca, Joaquín Pasa, Marco Calizaya y Rodrigo Paz. Con el permiso de ellos, les daremos hasta mañana, ¿les parece, chicos? Perdón, ingeniero, una consulta. ¿Qué Marco. fecha he enviado? Porque no me llegó ningún correo. No me acuerdo, pero les he mandado. Es que yo lo borro los correos, como tengo tanto correo. Normalmente lo borro. Solamente los que tengo tareas pendientes lo dejo, ¿no? Porque mira, la carpeta de 506 está vacía. Entonces, ahorita no te puedo decir cuándo mandar correo. Deberíamos revisar acá, ¿no? Los enviados. Pero como estás viendo de tus compañeros, les ha llegado, ¿no? Entonces tendría Tal que vez nos revisar. podría dar un poco más de tiempo. Porque Por ahorita eso estoy diciendo hasta mañana. ¿Has escuchado? Hasta mañana. hasta el fin de semana, Inge, por favor. Por Examen el favor. sábado. ¿Cómo es, Leslie? ¿Qué dices? Inge, para enviarle bien hechito, o sea, que todo esté bien. O sea, si te digo hasta mañana, me mandas mal hechito. Sí, lo tengo a medias, Inge. Ya, estaremos hasta el sábado, chicos. Hasta el domingo. Tenemos examen, por favor. Inge, por favor, ¿De qué tienen examen? Digital 1. Le dije uno, pero está bien. Sufran. ¿A qué se meten? Sí. ¿A qué se meten, Alexandre? Ya, hasta el domingo, chicos. Hasta el domingo. Háganlo bien, por favor, porque es para ustedes, ¿no? Al final esto les va a servir para hacer buenos trabajos en el futuro. Entonces el domingo me lo mandan hasta mediodía. ¿Listo? Está bien, Inge. Está bien, Inge, gracias. Ok. Gracias, ingeniero. Ya, chicos. Entonces continuaremos. Empezaremos el último capítulo, chicos, que es el tema de respuesta en frecuencia. Todo lo que hemos estado viendo hasta el anterior capítulo ha estado relacionado con esto, ¿no? Con el plano complejo. Hemos estado, por ejemplo, viendo la respuesta temporal en función a la ubicación de los polos, ¿no? Si tengo polos sobre el eje real, la respuesta va a ser críticamente amortiguada o sobreamortiguada. Si tenemos polos conjugados complejos, vamos a tener una respuesta subamortiguada, ¿no? Si tenemos polos sobre el eje imaginario, vamos a tener una respuesta oscilatoria, es decir, la respuesta temporal no se extingue, ¿no? Y para que no se extinga la respuesta temporal, ¿qué tiene que ocurrir, chicos? Tiene que ocurrir que la atenuación, fíjense, que la atenuación sea cero. Es decir, el sistema no tiene que atenuar la señal. Es como si estaríamos eliminando el rozamiento en un sistema físico. En un sistema mecánico, mejor dicho, no de un sistema físico, ¿no? Porque digamos un circuito RLC es un sistema físico, ¿no? Pero imagínense un sistema mecánico, un sistema hidráulico, que igual tenemos su función de transferencia, igual podemos analizar acá
las cosas que hemos hecho. Y cuando hacemos que la atenuación en ese sistema sea 0, entonces nos queda solo el eje imaginario, ¿no? Y todo este capítulo que vamos a avanzar ahora es sobre el eje imaginario, ¿no? Entonces, lo primero que podemos relacionar con esto es la respuesta oscilatoria de la respuesta temporal, ¿no? Como la atenuación es 0, no se atenúa y el sistema va a empezar a oscilar, ¿no? Ahora, para hacer esto, chicos, imagínense, es bien interesante esto. Para hacer esto vamos a acudir al mundo de los números complejos, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que la función de transferencia del sistema que hemos hallado, entonces ya vamos a tener G1 de S, G2 de S. Entonces, solamente por tema de comodidad, lo podemos separar la función de transferencia. Imagínense, por ejemplo, la función de transferencia del circuitito RC. Es 1 sobre RCS más 1, ¿no es cierto? Así es la función de transferencia del circuito RC. 1 sobre RCS más 1, ¿no? Podríamos escribirlo en dos bloques. Un bloque que valga 1 y otro bloque que valga 1 sobre RCS, ¿no es cierto? Entonces, siempre hay maneras de escribir una función de transferencia como una multiplicación de dos bloques en serie. Y ahorita se van a dar cuenta por qué estamos haciendo esto. Entonces, para trabajar en la respuesta en frecuencia, cuando la atenuación es 0, lo que hacemos, fíjense, es en esta expresión, que es Laplace, acá, hacemos atenuación 0. Entonces, en vez de S, reemplazamos J omega. ¿No es cierto? En vez de S, reemplazamos J omega. Entonces, vean ustedes, en vez de G sub 1 de S, vamos a poner G sub 1 de J omega. En vez de J2S, vamos a poner J2J omega, ¿no? Pero ¿por qué estamos haciendo? No es solamente cambiar el nombre de la variable, ¿no? Sino el concepto detrás de eso es que lo que estamos haciendo como ingenieros es eliminando la atenuación. Es decir, el sistema no va a ofrecer resistencia, ¿no? Y desde ese momento, el sistema puede oscilar. Entonces, cuando el sistema oscila, ocurren cosas interesantes que hasta el momento no hemos visto, ¿no? Y es lo que vamos a ver en este capítulo. Entonces, nosotros sabemos que la función de transferencia, ¿no es cierto? Como estamos poniendo acá, la función de transferencia de este sistema es G de J omega, que va a ser voltaje de salida sobre voltaje de entrada, ¿no? Viendo este diagrama de bloques. O puede ser G1 por G2, ¿no es cierto?, de J omega. Entonces, de estas dos formas podemos escribir la función de transferencia de este sistema. Como son números complejos, chicos, entonces podemos calcular su magnitud de cada uno de ellos, ¿no es cierto?, y su fase. Entonces, en vez de escribir ¿qué se llama? De esta forma, la función de transferencia, podemos escribirla en función a sus magnitudes y a sus fases. Entonces, para eso hallamos, ¿no?, la magnitud de la función de transferencia G de J omega, o sea, de esta, va a ser la magnitud, ¿no es cierto? Y sabemos sacar la magnitud de un número complejo, porque este va a ser un número complejo, ¿no? Después la magnitud de G1, lo mismo, ¿no? Va a ser la magnitud de esta función de transferencia. Y finalmente de M2 lo mismo. Entonces con esto ya tenemos las magnitudes que están acá, ¿no? M, M1 y M2. Por otro lado podemos calcular las fases, ¿no? La fase de un número complejo, ¿cómo sacamos? Con la tangente, ¿no es cierto? Entonces tenemos la fase de la función de transferencia, la fase de la función de transferencia G1 y la fase de la función de transferencia G2.
Entonces, en vez de escribir la función de transferencia de esta forma, podemos escribirla de esta forma, ¿no es cierto? Como una multiplicación de dos magnitudes y e a la j la suma de las dos fases. ¿De acuerdo? Por otro lado, la magnitud de la función de transferencia de esta, ¿no es cierto?, de todo el sistema, es el producto de M1 por M2, ¿no? Entonces, hasta ahí estamos tratando de números complejos. ¿De acuerdo? Ahora, para no agarrar, ¿qué se llama? Como estamos multiplicando acá, ¿no? Se llama números complejos o expresiones de funciones de transferencia. Para no multiplicar, lo que hacemos es más fácil sumar, ¿no? Pero esto también tiene su porqué, ¿no? Detrás de esto hay un concepto, ¿no? Entonces, digamos, desde el punto de vista matemático, en vez de multiplicar, lo que vamos a hacer es sumar. Y para sumar, ¿qué hago? Le hallo el logaritmo, ¿no? Entonces voy a decir el logaritmo de esta expresión más el logaritmo de M1 más logaritmo de M2, ¿no es cierto? Entonces, para no multiplicar, sumo los logaritmos. ¿Listo? Entonces, como estoy poniendo acá, es el logaritmo de G1 más el logaritmo de la función de transferencia G2, ¿no? De sus magnitudes. Y por otro lado, sabemos, chicos, también de cálculo complejo, que las fases, ¿no es cierto? Las fases las podemos sumar, ¿no? Como estamos multiplicando acá, entonces las fases las podemos sumar. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos bien, chicos? Sí, ingeniero, ¿se entiende? Damaris, buen día. Ahora, aquí viene el tema de los logaritmos, chicos. Esto viene del mundo de la música, ¿no? La octava. Entonces, aquí vamos a poner la definición de lo que es el decibelio. Entonces, para definir lo que es el decibelio, ponemos dos frecuencias, ¿no es cierto? Y a estas dos frecuencias, si ustedes se acuerdan de redes 1, es el ancho de banda, ¿no? De circuitos 1. Entonces, vamos a restar esta menos esta, y ese es el ancho de banda de un sistema, ¿no? Entonces, cuando la distancia entre estas dos frecuencias cumple esta ecuación, o sea, si omega 2 es 2 veces omega 1, entonces hablamos de octava, ¿no? Entonces, cuando se cumple esta ecuación, vamos a decir que aquí hay una octava. ¿Listo? Y cuando se cumple esta otra ecuación, que omega 2 es 10 veces omega 1, entonces hablamos de décadas. Entonces, vamos a decir que aquí hay una década. Entonces, dependiendo de si se cumple el doble o 10 veces más, vamos a hablar de octava o vamos a hablar de década. ¿Listo? Entonces, eso para el tema de las frecuencias. No se olviden que estamos acá. Estamos solamente en este eje, ¿no? Y este eje es J omega, ¿no? Y omega es la frecuencia angular. ¿No es cierto? Entonces la frecuencia angular. Ahora, para medir en decibelios, en realidad los velios, los Bell, ¿no es cierto? Los Bell, ¿qué son los Bell? Son una medida del nivel de potencia. Entonces, para hablar de medida de potencia, lo que se hace es comparar, ¿no? Y esto más o menos se hace a la manera como funciona el oído de una persona. Entonces, acá estoy poniendo esto, ¿no? Para que no nos olvidemos. La sensibilidad del oído a las variaciones de intensidad sonora
tienen un comportamiento aproximadamente logarítmico. Y de ahí viene, digamos, la justificación para esta parte, ¿no? Entonces, y a esa comparación, chicos, o sea, no se olviden que una persona, ¿cómo escucha? Una persona escucha por comparación. Tenemos dos oídos. Entonces, cuando escuchamos una intensidad sonora, como dice acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros comparamos, ¿no? Y nuestro cerebro, para decirnos de dónde está viniendo el sonido, esa intensidad sonora, entonces comparamos, ¿no? En cuál de los oídos es más fuerte esta intensidad. Entonces, es una comparación, ¿no? Una fuente de ruido o una fuente sonora nos llega a nosotros y a nuestros dos oídos les va a llegar esa intensidad con diferente intensidad, ¿no es cierto? Porque va a depender de dónde está la fuente sonora. Y como el comportamiento del oído es aproximadamente logarítmico, entonces es conveniente, ¿no? Por ese lado, para aproximar esta comparación, utilizar el tema de logaritmos. Entonces, de ahí viene la definición de Bell, primero de Bell, ¿no? Entonces, el Bell, ¿qué va a ser? El Bell es una comparación. Es una comparación de una fuente de ruido o una fuente sonora por dos sensores, digamos, ¿no? Entonces, si nosotros consideramos a nuestros oídos como sensores, entonces a cada sensor le va a llegar con diferente intensidad ese sonido o ese ruido, ¿no? Entonces, de ahí definimos el Bell, ¿no? El Bell se define como la relación de dos sonidos, ¿no es cierto? Pero quiero que tengan en cuenta lo que estamos hablando, ¿no? Cuando tengo una fuente sonora, ¿no? Pónganse que yo estoy parado acá, en omega 1. Entonces, si la intensidad sonora me llega de acá, de omega 2, por supuesto que va a llegar a mi oído derecho, le va a llegar más intensidad que la que va a llegar al oído izquierdo, porque al oído izquierdo le va a llegar lo que rebota, ¿no es cierto?, en las paredes, a esa intensidad sonora le va a llegar acá. Entonces nosotros, por comparación, ¿no es cierto?, de la intensidad en nuestros oídos, vamos a saber que ese ruido proviene de este lado. Estamos haciendo esto, ¿no? Una relación de dos sonidos. Entonces, un sonido que va a llegar por la derecha, acá, y otro que va a llegar por la izquierda, que ya va a ser los rebotes de esta fuente sonora, ¿no? Entonces, ese es el concepto de Bell. Pero el Bell es una unidad muy grande. Entonces, normalmente se utiliza el decibel, o sea, la décima parte. Y definimos un decibelio, en español, que es la décima parte de un Bell, ¿no? De un belio, de un Bell. Y el otro tema relacionado con esto, chicos, acuérdense de, por ejemplo, ¿cuánto es la potencia en una resistencia eléctrica? ¿Alguien se acuerda? La potencia en un sistema eléctrico, ¿cómo es, chicos? Es voltaje por corriente, ¿no es cierto? Y para una resistencia, si ponemos la potencia en términos de la resistencia, dependiendo de... Entonces va a ser voltaje al cuadrado o corriente al cuadrado, ¿no es cierto? Eso hemos visto en circuitos 1. Entonces, la potencia, chicos, de alguna manera va a ser al cuadrado. ¿Listo? El ejemplo que estoy dando de la resistencia, ¿no? La potencia en la resistencia, dependiendo de la variable, va a voltaje al cuadrado o corriente al cuadrado, ¿no? Y vamos a multiplicar por la resistencia o vamos a dividir por la resistencia, ¿no es cierto? Para hallar la potencia en la resistencia. Entonces, va a haber una expresión al cuadrado. Entonces, otra vez aplicamos logaritmos,
¿no? El logaritmo de m al cuadrado, que está en Bells, fíjense, está en Bells. Entonces es 2 logaritmo de m, ¿no es cierto? Y esto está escrito en Bells. Ahora, para convertirlo a decibels, ¿qué hacemos? Multiplico por 10 y divido entre 10. ¿No es cierto? Y, por tanto, esta décima parte la voy a escribir como decibel. Y este otro 10 lo voy a multiplicar por 2. Entonces va a ser 20 logaritmo de m. Entonces, para escribir la magnitud de una función de transferencia, porque no se olviden estas m's son estas m's que hemos estado hablando en la pizarra, en la primera pizarra, ¿no? Que son las magnitudes de las funciones de transferencia de nuestro sistema. Entonces, la magnitud de la función de transferencia de un sistema, si quiero escribirlo en decibels, lo que hago es solamente multiplicar por 20 y sacar su logaritmo. Entonces, esa función de transferencia va a estar escrita en decibels. ¿Listo? Y utilizamos esto para dibujar los diagramas de Bode en, ¿qué se llama? En papel, ¿no? O en la pantalla. Entonces, acá lo estamos poniendo como resumen, ¿no? Para convertir una cantidad m, que es la magnitud de una función de transferencia, ¿no? En decibelios, lo que hacemos es esto, ¿no? Multiplicamos por 20 y le sacamos el logaritmo a esa magnitud. ¿Listo? Entonces, espero que esto, chicos, se entienda, ¿no? Porque lo más importante de nuestra carrera son los conceptos que están detrás. Así uno se puede acordar de las fórmulas, ¿no? Porque si no, una fórmula uno se olvida fácilmente. Entonces, no se olviden, tenemos dos maneras de ver esta distancia, ¿no? Cuando es el doble, cuando omega 2 es el doble de omega 1, se llama octava, y cuando omega 2 es 10 veces más que omega 1, se llama década, ¿no? Y después el decibelio, estamos diciendo, es una comparación de la intensidad de ruido o de sonido, que se llama de dos fuentes, ¿no? Diferentes. Entonces acá, chicos, esta parte de Bode, ustedes ya lo han visto, ¿no? En redes 1, en circuitos 1, han visto en circuitos 2 igual, en electrónica 1 igual, ¿no es cierto? Para la respuesta en frecuencia de los amplificadores con transistores. Entonces, lo único que vamos a hacer acá, chicos, es reforzar eso que ya hemos visto y resumir un procedimiento para determinar la función de transferencia, no, perdón, para dibujar la respuesta en frecuencia de un sistema a partir de su función de transferencia. Entonces, si ustedes rememoran todo lo que hemos visto hasta este punto en la materia, se van a dar cuenta que las funciones de transferencia siempre van a tener este tipo de elementos, ¿no es cierto? Van a tener este tipo de elementos. Una función de transferencia tiene constantes involucradas, tiene polos en el origen, tiene polos sobre el eje real, tiene polos dobles, o sea, polos complejos, mejor dicho, perdón, polos complejos conjugados. Una función de transferencia también puede tener ceros en el origen, tiene ceros sobre el eje real y tiene ceros conjugados complejos. Entonces, cualquier función de transferencia que tengamos de un sistema, vamos a poder escribirlo en estos términos, ¿no es cierto? Como polos y como ceros, que tengan este tipo de expresiones matemáticas. ¿Listo? Entonces, acá como ejemplo nos vamos a poner esta función de transferencia. Tenemos G de S es igual a 50, paréntesis, S más 15, y abajo en el denominador tenemos S más 1,
por s al cuadrado más 5s más 10. Entonces lo que queremos es hallar el diagrama de Bode de este sistema, de esta función de transferencia de un sistema. Entonces, lo que vamos a hacer, chicos, es nada más en este ejemplo, es ponerlo en estos términos. Para eso sirve esta pizarra. Entonces, vean ustedes, estoy separando el 50, ¿no? Estoy separando el 50 y después voy a escribir de esta forma o de esta forma. Entonces, tiene que ser 1 más tau por S o 1 sobre 1 más tau por S. Entonces, acá está, vean. El tau aquí, ¿cuánto es, por ejemplo? ¿Alguien me puede decir? El tau, ¿cuánto es aquí? Es 1 sobre 15, ¿no es cierto? Entonces, lo que estoy haciendo, vean, para escribir de esta forma, ¿no? Para escribir de esta forma, lo estoy factorizando el 15. Entonces, al factorizar el 15 me queda S sobre 15 más 1. Entonces, el tau es 1 sobre 15. Hago lo mismo abajo, ¿no? Este S más 1 ya está en términos de como queremos, ¿no? Está así. Ya está de esa forma. Pero este otro, S al cuadrado más 5S más 10, hay que escribirlo de esta forma, ¿no? Así, como está acá, porque son polos complejos conjugados. Entonces, lo que hago es factorizar el 10. Entonces, voy a tener S al cuadrado sobre 10 para hacer esto, S al cuadrado sobre omega sub n al cuadrado, más 0.s para hacer 2 veces z, s sobre omega n, tiene esta forma, y más 1, aquí está el más 1. Entonces he factorizado de este paréntesis, he factorizado el 10. Entonces acá se va el 0 con el 0, me queda acá 45. ¿Cuánto es? No, ¿cuánto es esto? 15 por 5, 75, ¿no? ¿Listo? Entonces tenemos esta constante. Y tenemos estos términos. Entonces la función de transferencia la hemos puesto como nos piden. ¿No es cierto? Que tiene ceros en el origen, tiene polos en el origen, ceros en el origen, tiene polos reales, tiene ceros reales, tiene polos complejos conjugados y tiene ceros complejos conjugados. Entonces, así está nuestra nueva función de transferencia. Entonces, a esta expresión le vamos a aplicar nosotros el procedimiento que está en la primera pizarra, ¿no? Vamos a hallar las magnitudes, las fases y todo eso. Y de eso vamos a hallar su logaritmo. Y eso vamos a dibujar. ¿Listo? Entonces, vean ustedes acá. Estamos diciendo cuánto es este tau 1. De aquí arriba, el tau 1 va a ser 1 sobre 15. Y eso me sale 0.067. La constante K me sale 75. Y de abajo tenemos un tau 2 que está delante de esto, ¿no? El tau que vale 1. Y después tenemos omega sub n. Omega sub n para sacar esto, ¿no? Omega sub n que va a ser raíz de 10. Porque es omega sub n al cuadrado. Y como tenemos aquí 10, esto es raíz de 10 omega sub n. Y la relación de z sobre omega sub n, ¿no es cierto? Esto que está acá, z sobre omega sub n, eso es 0.25. ¿No? Porque tiene que ser por 2. Y aquí tenemos 0.5. Entonces, 0.25 por 2 va a ser 0.5, ¿no? Esto. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos algunos parámetros, vean, algunos parámetros del sistema. Entonces, el siguiente paso es solo dibujar. Entonces, le sacamos el logaritmo, ¿no? Lo que hemos dicho. Entonces, vean ustedes esta función de transferencia.
yo puedo sacar la magnitud de este 75, la magnitud de este S sobre 15 más 1, la magnitud de este S más 1 y la magnitud de este S al cuadrado sobre 10 más 0.5S más 1. Entonces saco las magnitudes y voy dibujando y veo qué es lo que me da. Entonces primero dibujo la magnitud de 75, ¿no? Entonces lo que me hago es preguntar si la función de transferencia de un sistema es una constante, entonces ¿cómo es su diagrama de Bode? Para ver su respuesta en frecuencia. Entonces, solamente va a ser, como hemos dicho, saco su magnitud de esto, que va a ser K, y a eso le saco su logaritmo y lo multiplico por 20. Y eso me da, que se llama la expresión matemática para dibujar. ¿Listo? Lo mismo hago con la fase, ¿no? La fase de una constante es 0, ¿no? Entonces, acá dibujo en escala logarítmica esto, ¿cierto? El eje de las X en escala logarítmica. Y como es la frecuencia, lo pongo en radianes por segundo. Frecuencia angular, ¿no? Entonces, para la magnitud, que está en decibelios, ¿no es cierto? En decibelios. Entonces, vean ustedes que a medida que la magnitud va aumentando, por supuesto, esto va a ir subiendo, ¿no? Va a ir subiendo más. Pero no importa cuánto vale K, la fase de un sistema cuya función de transferencia es una constante, la fase es 0. O sea, un sistema cuya función de transferencia es una constante no va a desfasar nada la señal de entrada. ¿Listo? Entonces, estos diagramas, chicos, nos van a servir para eso. Para decir cómo se comporta el sistema cuando estamos estudiando la respuesta en frecuencia del sistema. ¿Listo? Entonces, lo que quiero que se quede de acá es eso, ¿no? De decir, si es que la función de transferencia de un sistema es una constante, entonces no desfasa nada, ¿listo? Por eso el desfase es 0, y a medida que la constante se hace más grande, entonces esto va a ir aumentando de magnitud. Es lógico, ¿no? Nada más. Entonces, primer caso. Segundo caso. ¿Qué pasa si la función de transferencia es un 0 en el origen? Y puede ser un 0 de orden n en el origen. Entonces, ¿qué hacemos? Como sigma vale 0, ¿no es cierto? La atenuación vale 0. Entonces, reemplazamos por j omega. Y le saco la magnitud de esto. Y la fase de esto. Entonces, para la magnitud ya sabemos, lo multiplicamos por 20 y le sacamos el logaritmo. Entonces, vamos a escribir esta expresión, que va a ser 20n logaritmo de omega por, ¿no es cierto?, en decibelios. Y el desfase de esto, ¿cuánto va a ser? El desfase de J, ¿cuánto es, chicos? ¿Alguien se ubica de eso? Así a simple vista, ¿se ve o no se ve? ¿Cuánto es el desfase de esta función de transferencia? De J omega. ¿Alguien se ubica o nadie se ubica? ¿Cómo es, chicos? Acuérdense de esto, ¿no? De esto. El desfase de esto es 0. El desfase de J omega es 90 grados. ¿No? Entonces, como tenemos que la función de transferencia es J omega, su desfase es 90 grados. Y como sabemos de trigonometría, este 90 grados yo lo puedo escribir como n por 90, ¿no? Porque doy una vuelta, doy dos vueltas, doy tres vueltas, doy n vueltas y llego al mismo ángulo. Entonces, el desfase
de un 0 en el origen de orden n va a ser n por 90 grados. ¿Se entiende, no? ¿De dónde sale esto? Entonces dibujamos estas dos, dibujamos la magnitud, ¿no? Y dibujamos la fase. Entonces, ¿cómo va a ser la magnitud? Vean, la magnitud va a ser 20n logaritmo de omega. Entonces, acá estoy poniendo, ¿qué pasa si n es igual a 1? ¿Qué pasa si n es igual a 2, si n es igual a 3? Entonces, obviamente, la pendiente de esta curva va a ir creciendo. Entonces, ¿qué significa esto, chicos? Lo que tenemos que aprender de esta parte es eso, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que este sistema que tiene ceros en el origen, lo que está haciendo es, está atenuando frecuencias bajas. Vean ustedes acá. Y las frecuencias altas las deja pasar. Entonces, cuanto mayor sea la pendiente, ¿no es cierto? Cuanto mayor sea la pendiente, es decir, si un cero es de mayor orden, si tenemos un cero doble, por ejemplo, la pendiente va a ser mayor. Si tenemos un cero triple, la pendiente va a ser mayor, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo acá? Que acá, por ejemplo, si fíjense, la frecuencia que estaba en este punto, digamos, como ejemplo, acá tiene una determinada atenuación, ¿no es cierto? Acá tiene menos atenuación, acá tiene menos atenuación. Entonces, cuando yo quiera, ¿qué se llama? Cuando yo quiera dejar pasar frecuencias altas y atenuar frecuencias bajas, ¿qué voy a hacer? Necesito un sistema que tenga ceros en el origen. ¿Listo? ¿Y qué va a pasar con la fase? Esto es interesante. Vean, cuando n es igual a 1, o sea, digamos, acá atenúo frecuencias bajas, acá dejo pasar frecuencias altas, pero vean ustedes cómo esta recta sigue creciendo, ¿no es cierto? Entonces, las frecuencias de este lado, que están aquí bien alejadas, son las que no se atenúan, pero las frecuencias que están acercándose al origen se van atenuando cada vez más. Y cuando ocurre eso, chicos, ¿qué pasa con el desfase? El desfase es 90 grados, ¿no? Entonces, este es un compromiso que tenemos que asumir en ingeniería, ¿no? Si yo quiero, vean ustedes, tener un filtro que atenúe más estas frecuencias o menos estas frecuencias, ¿qué va a pasar? El desfase va a ser movido, vean. Acá tenemos un desfase de 90 grados, acá tenemos un desfase de 180 grados, acá tenemos un desfase de 270 grados. Entonces, eso va a pasar, ¿no? Si quiero hacer crecer el ancho de banda de este sistema, entonces, ¿qué estoy haciendo con el desfase? Lo que estoy haciendo es incrementando el desfase. Entonces, nosotros sabemos que, como está acá, ¿no? Los ángulos dan vueltas, ¿no? O sea, para llegar a 90 grados doy una vuelta y vuelvo a llegar a 90 grados. Entonces, si yo pondría N4, ¿no es cierto? Voy a tener acá una pendiente más pronunciada. Eso quiere decir que las frecuencias que están a este lado se atenúan menos, pero el desfase va a seguir siendo 90 grados. Vean, eso es lo lindo de la ingeniería. Entonces yo podía poner en el sistema un cero de cuarto orden para tener una menor atenuación de las frecuencias bajas, pero ¿qué estoy logrando con eso? Estoy logrando el desfase 90 grados, o sea, menor desfase de estos otros. Genial, ¿no es cierto? Ahora, obviamente, chicos, en la práctica, en laboratorio, no es fácil lograr eso, ¿no? Porque siempre hay compromisos de ingeniería, ¿no? En teoría es fácil hablar, pero ya en laboratorio hacerlo funcionar no es fácil lograr, de hecho, un sistema que tenga 4 polos, o digo 4 ceros en el origen, ¿no? Para tener un cero cuádruple, ¿no? No es fácil eso. Es más o menos, chicos, como, permítanme un ratito a
ir a la pizarra de ayer, ¿dónde está el lugar de las raíces? Es lo que comentábamos ayer, ¿no? Acá, ¿no? Entonces vean, por ejemplo, acá tengo un, ¿qué se llama? Acá tengo un polo doble. Esto tengo un polo doble. Este polo se ha movido acá, ¿no? Y este polo se ha movido acá. Aquí tengo un polo doble. Pero no puedo lograr más, o sea, ¿cómo podría ser para lograr un polo cuádruple? Es complicado, chicos. Lo mismo acá, ¿no? Vean, aquí puedo lograr un polo doble, pero no puedo hacer más. O sea, voy a mover este polo, voy a mover este polo. Es decir, para que un sistema pueda en algún momento tener acá un cero cuádruple, va a tener que ser una función de transferencia bien compleja, ¿no? Porque vean ustedes esta función de transferencia de lazo abierto incluso es compleja, ¿no? Y esta es grandota, ¿no? Vean. Entonces, esa es la dificultad, chicos. Entonces, por eso digamos que lograr una pendiente más pronunciada acá para tener otra vez 90 grados, ¿no? Y lograr un sistema que atenúe menos estas frecuencias, no es fácil lograrlo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando nos vamos al mundo de los polos? Entre los polos vamos a hacer el mismo análisis que está acá, ¿no? Reemplazamos J omega. ¿Por qué? Porque la atenuación es 0. Estamos estudiando la respuesta en frecuencia del sistema. Entonces, como J está abajo, entonces sacamos su magnitud, sacamos su fase. ¿Cómo va a ser su magnitud? Su magnitud va a ser 20 logaritmo de 1 sobre omega n. Logaritmo de 1 es 0, menos el logaritmo de omega n. Y el logaritmo de omega n va a ser otra vez n logaritmo de omega, ¿no es cierto? Entonces de ahí sale este signo negativo. Entonces las pendientes que eran positivas acá en los ceros, acá las pendientes van a ser negativas. ¿Listo? ¿Y qué está pasando acá? Está pasando que este sistema con polos en el origen, ¿qué está haciendo? Está atenuando, fíjense, las frecuencias altas, al revés de este. O sea, a este lado son frecuencias altas. Esas las está atenuando. Y cuanto más altas frecuencias quiero atenuar, entonces voy a tener que hacer n más grande. Pero otra vez nos encontramos con el problema de que no es fácil lograr un polo cuádruple o de orden superior, ¿no? No es fácil lograr eso. ¿Listo? ¿Y cómo es el desfase? El desfase es otra vez menos n, 90 grados, pero ¿de dónde sale, chicos, esto? Porque es 1 sobre j omega, no se olviden, ¿no? Y acuérdense de variable compleja, ¿qué hago? Multiplico por su conjugado, ¿no? 1 sobre menos j omega. Y j por j, j al cuadrado, eso es menos 1, ¿no es cierto? Pero voy a tener arriba el j. Entonces de ahí sale el menos. Necesito menos 90 grados. Y si nos acordamos de nuestra primera grafiquita, de esta, igual, ¿no? El menos j omega, que está aquí abajo, eso es 90 grados, pero con signo negativo, menos 90 grados. O si quieren, 270 grados. ¿De acuerdo? Entonces, en este tipo de sistema, cuando tenemos ceros de orden n en el origen, perdón, polos de orden n en el origen, ¿qué efecto va a causar en el sistema? Va a causar el efecto de que va a atenuar las frecuencias altas y va a dejar pasar frecuencias bajas, al revés de esto, ¿no? Y el desfase que va a pasar, el desfase va a ser negativo, ¿no? Menos 90 grados, menos 180 grados, menos 270 grados. Y así sucesivamente. Esta pizarra, chicos, les pido por favor que se acuerden muy bien para el futuro y que la estudien, por favor. Porque en control 1
usamos estos conceptos, ¿no? Y si no los tenemos bien claros, van a ver ustedes en el laboratorio de control 1, vamos a tener problemas. Entonces, bien importante que se entienda esto, chicos. ¿Listo? ¿De dónde sale esto? ¿De dónde sale esto? Y cómo se interpretan estas gráficas, ¿no? De la atenuación y la magnitud. Entonces, lo que quiero como concepto, chicos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando tengo ceros en el origen? Cuando tengo ceros en el origen, el efecto en el sistema va a ser que va a atenuar frecuencias bajas y va a dejar pasar frecuencias altas. Cuando tengo polos en el origen, el efecto en el sistema va a ser que va a atenuar frecuencias bajas y va a dejar pasar, va a atenuar frecuencias altas y va a dejar pasar frecuencias bajas, al revés de esto, ¿no? Entonces, esa es la interpretación que tenemos que hacer como ingenieros de estos elementos, ¿no? ¿Qué pasa cuando tengo ceros en el origen? ¿Qué pasa cuando tengo polos en el origen? Y lo mismo con el desfase, ¿no? Cuando tengo un cero, se desfasa 90 grados. Cuando tengo dos ceros, se desfasa 180. Cuando tengo tres ceros, se desfasa 270 y así sucesivamente, ¿no? En este lado, cuando tengo un polo en el origen, se desfasa 90 grados negativos. Cuando tengo un polo doble en el origen, se desfasa 180 grados y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que quiero que se quede, por favor, de esta pizarra. ¿Qué pasa si tenemos ahora polos y ceros sobre el eje real? La otra situación. No se olviden nunca, chicos, esfuércense, por favor. Cuando tenemos polos sobre el eje real, ¿cómo es la respuesta temporal del sistema? Cuando tenemos polos sobre el eje real, la respuesta del sistema puede ser sobreamortiguada si los polos son diferentes, y si los polos son iguales es críticamente amortiguada. Entonces, si hacemos ese esfuerzo de acordarnos cada que vemos estas cosas, esos conceptos, se va a quedar, ¿no? Para el futuro, y cuando tengamos que usar en materias que vienen más adelante, entonces no debe haber problema. Entonces, cuando tenemos primero acá polos, entonces tenemos un sistema que tiene un polo, entonces tiene un polo en el eje real. Entonces, como la atenuación es cero, ¿qué hacemos? Reemplazamos ese por J omega, ¿no? Y hallamos otra vez su magnitud y hallamos su fase. ¿Cómo se halla la magnitud de esto? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien me puede decir el procedimiento de variable compleja? La magnitud, chicos, ¿alguien se acuerda? Ya pues, ¿con quién llevan mate 218? ¿Me pueden dar su nombre del docente de mate 218? Changos, no se queden callados, digan algo. Magnitud dice raíz de z por z conjugado. Correcto, Santos. Es eso, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? A esta expresión le voy a multiplicar por su conjugado aquí abajo, complejo de esto, y lo voy a, ¿no es cierto?, dividir entre su conjugado complejo. Y ahí hago operaciones y voy a separar la parte real, la parte imaginaria, y después para la parte de la magnitud voy a agarrar
el que se llama la raíz cuadrada, ¿no es cierto?, de la parte real con la parte compleja, y para la fase voy a hacer la tangente de la parte imaginaria sobre la parte real, ¿no? ¿Se acuerdan? O sea, todos hemos aprendido en variable compleja. Entonces, de ahí sale esto. Y ustedes tienen la obligación, chicos, de agarrar un papelito y verificar que realmente está bien esto. Porque cuidado, me haya equivocado al copiar o hacer algo y esté mal esto. Entonces, asegúrense, chicos. ¿No? Pero la acción es que nos acordamos el procedimiento que hemos aprendido en Mate 2.18. ¿No? Estoy poniendo acá, vean, para la fase es la tangente, el arco tangente, ¿no? El arco tangente de menos omega t, ¿no es cierto? De esto. La fase. Y la magnitud, ¿listo? La magnitud va a ser menos 20 otra vez por el logaritmo de esto. Entonces, ¿por qué menos 20? Porque agarramos el logaritmo de esto, ¿no? Logaritmo de 1 menos logaritmo de esto. Logaritmo de 1, 0, menos el logaritmo de esto, me queda esta expresión. Entonces, acá, en diagramas de Bode, chicos, estos diagramas están dibujados en la computadora. Pero cuando se ha desarrollado este método, no habían computadoras. Entonces, lo que hacían los ingenieros era bosquejar el diagrama de Bode, como hemos aprendido en la materia de redes 1, ¿no? De circuitos 1. Porque ustedes se acuerdan, ahí nos hacían hacer estos dibujos a mano, ¿no? Esta es una recta, esta es otra recta y así. Entonces las intersecciones y calculábamos esto cuánto es menos 6 dB, etc. Entonces todo eso hacíamos a mano. Entonces es eso mismo acá, ¿no? Entonces, ¿qué hago acá? Lo que hago es analizar, ¿no? Digo, ¿qué pasa si omega, este omega, es 1 sobre t? Entonces me queda el ángulo de esto, 45 grados, negativo. ¿Qué pasa si omega es 0? Reemplazo, ¿no? ¿Qué pasa si omega es 0? Entonces el desfase es 0 grados. ¿Qué pasa si la frecuencia es infinita? Entonces la arcotangente de infinito va a ser menos 90 grados. ¿No? Entonces estoy analizando esta expresión. Y hago lo mismo acá. Hago lo mismo acá. Entonces digo, ¿qué pasa si la frecuencia por el tau del sistema, omega t, es mucho menor que 1? O sea, puedo despreciar esto. Entonces voy a tener raíz de 1 y logaritmo de 1, 0, ¿no es cierto? Entonces, si la frecuencia por el tau es menor que 1, entonces la magnitud de la función de transferencia es 0. ¿De acuerdo? Esa es una parte. La segunda parte, ¿qué pasa si omega t es mucho mayor que 1? Entonces ahora estamos diciendo en esta expresión, si esto es mucho mayor que 1, entonces desprecio el 1 y saco la raíz cuadrada de omega al cuadrado por t al cuadrado. Entonces me queda el logaritmo de omega t. ¿No? Entonces tengo esto, ¿no? Menos 20 logaritmo de omega t. ¿De acuerdo? Y esto voy a dibujar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta primera recta es esta, ¿no? 0 dB. Y esta, menos 20 logaritmo de omega t, es esta recta. Entonces voy a dibujar una recta con una pendiente de menos 20 logaritmo de omega t. Entonces tenemos ahora en el puntito donde hay el cruce de las dos rectas, en el puntito donde se cruzan las dos rectas. ¿Qué pasa exactamente en omega si omega es 1 sobre t, 1 sobre tau? Entonces reemplazamos acá. Entonces decimos, si omega es 1 sobre tau, entonces esto va a ser 1 y va a ser raíz de 1, ¿cuánto es, chicos? Perdón, raíz de 2.
Raíz de 2, ¿alguien se acuerda? 1.414, ¿no? Raíz de 2, 1.414. Si sacan el logaritmo de 1.414, es casi el logaritmo de 1, ¿no? Entonces, podemos considerar que es aproximadamente 0. Pueden agarrar su calculadorita y probar eso, ¿no? Es la raíz de 2, 1.414. Logaritmo de 1.414, ¿no? Es casi 0. Y eso es esto. Entonces, conclusión, vamos a decir, en el rango entre 0 y 1 sobre tau, ¿no es cierto? Porque estamos reemplazando esto. O sea, si omega está entre 0 y 1 sobre tau, entonces es una recta que está sobre 0 decibeles, esta, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en el otro extremo, no? Cuando quiero despreciar esto. Entonces voy a agarrar, ¿qué pasa si en una década después? No se olviden, cuando la frecuencia es 10 veces, cuando omega 2 es 10 veces más que omega 1, entonces, ¿qué hemos dicho? Década, ¿no? Entonces, si decimos eso, si omega es 10 veces sobre tau, entonces reemplazamos acá y vamos a tener, acá va a ser 10 más 1, 11, necesito raíz de 11 y logaritmo de eso, ¿no? Entonces vamos a tener menos 20 dB, ¿no? Menos 20 dB. ¿Se ven, no es cierto, chicos? Reemplazando este omega acá en esta partecita, va a ser 10 sobre tau, se va el tau con el tau y nos va a quedar 10 al cuadrado 100, ¿no es cierto? 100 es mucho mayor que 1, entonces desprecio el 1, raíz de 100 es 10, raíz de 10 es 1 y me queda menos 20, ¿no es cierto? Y por tanto decimos en el rango entre 1 sobre tau y el infinito es una recta con menos 20 dB por década. ¿Por qué menos 20 dB por década? Porque estamos poniendo 10. Estamos diciendo 10 veces más que este 1. ¿Listo? Entonces, esta pendiente tiene una que se llama S de 10 decibelios por década. Ahora, ¿qué pasa exactamente en el cruce de las dos rectas, ¿no? De esta recta y de esta recta? Entonces, ahí exactamente es cuando omega es igual a 1 sobre tau. Entonces, reemplazamos acá. Cuando omega es igual a 1 sobre tau, ya calculando exactamente, vamos a tener lo que hemos dicho, ¿no? 1 sobre tau, se va con el tau y me queda 1. 1 más 1, 2. Raíz de 2, 1.414. Logaritmo de 1.414 me sale más o menos 0.3. 0.15, más o menos, ¿no? Y eso multiplico por 20. Y me sale menos 3 decibelios. O sea, es redondeando, ¿no? Porque esto debe salir 3 punto algo, ¿no? Entonces, ustedes tienen la obligación de comprobar que todo esto, chicos, que hemos hablado, está bien. Entonces, ¿qué va a pasar? No se olviden, acá esta recta es una recta esta, ¿no? Que hemos trazado, es una recta. Y esta es otra recta. Esas dos rectas se van a cruzar más o menos por axito, ¿no? Por axito. Entonces, la distancia que existe acá, esta separación del eje X con la curva, va a ser de menos 3 dB. Este espacio va a ser menos 3 dB. Y a esto le llamamos frecuencia de corte, ¿no es cierto? Entonces vamos a considerar que este sistema, cuando tiene polos en el origen, es un sistema que funciona como un filtro pasa bajos. ¿No es cierto? O sea, deja pasar frecuencias bajas. ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué frecuencia? Hasta la frecuencia, ¿no es cierto?, que cumple que sea menos 3 decibelios. Hasta por acá. A partir de esto,
ya consideramos que las frecuencias son altas. Entonces van a ser frecuencias bajas hasta este puntito, porque es menos 3 dB, y a partir de aquí van a ser frecuencias altas. Y todas esas frecuencias las atenúa. ¿Y qué pasa con el desfase? Si dibujamos esta curva de la tangente, del arco tangente, ¿no es cierto? De la tangente inversa de omega t, entonces es esta curva, ¿no? La curva de la tangente que conocemos, del arco tangente. Entonces ahí hemos hallado los extremos, ¿no? ¿Qué pasa cuando omega es 0? Cuando omega es 0, aquí la frecuencia es 0, entonces el desfase es 0. ¿Qué pasa cuando la frecuencia es exactamente en el punto de, ¿qué le hemos llamado esto? El punto de quiebre, ¿no? O sea, es el, se me ha ido la cabeza. Pero hasta aquí es el ancho de banda, ¿no es cierto? Entonces, cuando ponemos 1 sobre tau, ¿no es cierto? Entonces tenemos menos 45 grados acá. Entonces ahí está. 45 grados negativo. Y cuando tenemos la frecuencia de cortes, perdón, la frecuencia de corte, ¿no? En la frecuencia de corte es 45 grados. Y cuando tenemos frecuencias altas, eso tenemos que leer de esa forma, ¿no? Cuando las frecuencias son altas, entonces tenemos un desfase de menos 90 grados. Entonces, todas las frecuencias que se van a atenuar, las frecuencias altas, por tanto, van a tener un desfase de 90 grados negativo. Entonces, vean, si yo quisiera usar este sistema y no quiero tener desfase, ¿qué tengo que hacer? Tengo que usarlo en este trayecto. En el trayecto en el que el desfase es 0 o aproximadamente 0. ¿No? A medida que vayan subiendo las frecuencias, vean, se van atenuando, pero el desfase va creciendo. Y voy a tener menos 45 acá, menos 90 acá. Entonces, todas las frecuencias altas van a tener un desfase de 90 grados negativo y van a ser atenuadas. Entonces, ese es el efecto, chicos, de tener un polo en el eje real. Entonces, cuando ustedes vean un sistema que tiene un polo sobre el eje real, inmediatamente se tiene que ir a la cabeza un filtro pasabajos. Cuando tenemos un polo sobre el eje real del plano complejo, entonces ese polo va a tener un efecto de filtro pasabajos. ¿Listo? Y su respuesta en frecuencia, ¿cómo va a ser? Su respuesta en frecuencia puede ser, si son polos iguales, va a ser una respuesta críticamente amortiguada, y si los polos son diferentes, va a ser una respuesta sobreamortiguada. Entonces, vean lo importante que es acordarse de eso. Entonces, inmediatamente van a ver ustedes, chicos, cuando tengan un filtro pasabajos en sus laboratorios, si ven en el laboratorio la respuesta temporal, va a ser, como estamos diciendo, o va a ser críticamente amortiguada o va a ser subamortiguada, o digo, sobreamortiguada. Entonces, uno ya sabe qué medir. Eso es lo que quiero que entiendan. No estamos yendo al laboratorio a hacer prueba y error. Como ingenieros ya tenemos que saber qué cosa estamos yendo a medir. ¿Listo? ¿Se entiende, chicos, esto? Ahora, acá está el tema de los ceros, ¿no? ¿Qué pasa si el sistema es una función de transferencia que tiene ceros sobre el eje real? Entonces, cuando tenemos ceros sobre el eje real, reemplazamos por J omega, igual escribimos de esta forma, hallamos su magnitud, hallamos su fase. ¿Cuál va a ser la diferencia con el anterior análisis? Va a ser que el desfase va a ser positivo, no va a ser negativo, ¿no? Y la pendiente va a ser positiva, no va a ser negativa. Después, todo lo que hemos discutido acá funciona igualito. ¿No es cierto? Entonces, lo único que nos queda es dibujar estas curvas, como hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, dibujamos esta curva, ¿no? Dibujamos la curva
para frecuencias bajas. Para frecuencias bajas, la respuesta es 0 dB, o sea, todo esto para frecuencias bajas. Para frecuencias altas es 20 logaritmos de omega t, es esta curva, ¿no? Y en el desfase, ¿no? Decimos para frecuencias bajas, ¿no es cierto? Para frecuencias bajas tenemos 0 grados, para frecuencias bajas 0 grados. Cuando lleguemos a la frecuencia de corte, tenemos 45 grados acá, o sea, es donde se van a cruzar las dos curvas. Y para frecuencias altas tenemos 90 grados. Para frecuencias altas tenemos 90 grados. Y lo mismo que antes, en la frecuencia de corte acá, en la frecuencia de corte tenemos que lo que se llama la ganancia es 3 dB, ¿no es cierto? Con diferencia a las rectas que hemos dibujado. Entonces podemos más o menos dibujar esta parte con precisión, ¿no? A mano. Entonces acá el análisis es lo mismo que antes, ¿no? Vamos a decir, cuando tenemos ceros sobre el eje real, ¿cuál va a ser el efecto en el sistema? El efecto en el sistema va a ser que va a tener un comportamiento de filtro pasa altos. Es decir, las frecuencias bajas las va a atenuar, como estamos viendo acá. Las frecuencias altas van a dejar pasar, ¿no es cierto? ¿Y qué va a ocurrir? Que las frecuencias bajas tienen un desfase de 0 grados y las frecuencias altas tienen un desfase de 90 grados. En la zona de la frecuencia de corte, acá al medio, el desfase es 45 grados. Entonces, lo que quiero que se quede de esta pizarra, igual que en la anterior, es el concepto, ¿no? Cuando tengamos ceros sobre el eje real, vamos a tener el comportamiento del sistema como un filtro pasa altos. ¿Listo? Entonces ahí lo dejaremos, chicos. Están muy habladores hoy día. Entonces les mando las pizarras, les mando el capítulo en PDF que no les he mandado y nos vemos la siguiente semana, chicos. Entonces terminen sus trabajos los que no han mandado todavía y nos vemos la siguiente semana. Bye, bye. Hasta luego, Inge. Hola, Inge. Chao, chicos. Hasta luego, Inge. Chao, Mayale. Chao, José Luis. Hasta luego, Inge. Adiós, Edgar. Chao.